Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, nos acompañe y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente en este día por tenernos reunidos para adorar tu nombre, Señor, para declarar y reconocer que tú eres nuestro único Dios. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos acompañes, que mediante tu Santo Espíritu podamos, Señor, ser instruidos por tu palabra y que esa instrucción, que ese conocimiento nos lleve a amarte, a vivir la vida práctica de la mejor manera, Señor, entendiendo que con esa forma nosotros también te glorificamos. Te pedimos, Señor, por nosotros, para que nos guíes, nos guardes, así también por los que vienen en camino, como también los que no podrán acompañarnos el día de hoy por diversas razones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy nos corresponde entonces hablar de los presbíteros, o también conocidos como ancianos, o también conocidos como obispos, o también conocidos como pastores. ¿Ya? Vamos a hablar del oficio de la gobernanza, por decirlo de alguna forma, de la iglesia. Y para comenzar quisiera que pudiésemos leer en Filipenses 1, en donde el apóstol Pablo, al dirigirse a la iglesia, en el versículo 1, de hecho, él dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. O sea, le está hablando a la iglesia que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, ahí vemos claramente que el Señor ha instituido dos oficios que nosotros reconocemos bíblicamente. Y en este caso, Pablo, cuando se dirige a la iglesia, saluda a los santos y también reconoce que estos santos están siendo guiados a través de los obispos y los diáconos. Ahí tenemos una referencia de estos dos oficios. Nosotros vamos a profundizar en el primero. Y me gustaría hacerles la pregunta, ¿qué saben o qué entienden por obispo? ¿Qué significa obispo? No. Obispo. ¿Ah? Obispo viene de una palabra griega que es episcopos. ¿Ya? Y podemos separar esa palabra en dos, epis y copos. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué significan estas palabras? Una es un prefijo. ¿Les suena? El copos también vienen o lo tienen palabras como telescopio, que significa telescopio. ¿Qué significa tele? Tele es de lejos, mirar de lejos. Y, por ejemplo, o mirar lo que está lejos en realidad. Y por otro lado está la palabra microscopio, ¿cierto? ¿Qué significa? Mirar lo pequeño, lo micro. Entonces, este copos tiene que ver con mirar. Y el epis significa como una mirada general.
Eso es lo que apunta, es como una mirada profunda, amplia. Por lo tanto, cuando hablamos de obispo o episcopos, lo que está hablando o a lo que está haciendo referencia es a un supervisor. Esa es como la palabra más concreta en nuestro lenguaje. Alguien que está mirando desde arriba y que está viendo un panorama general de la cosa. Pero aquí hay que tener cuidado de no interpretarlo como algo piramidal, en donde nosotros creemos o pensamos que el obispo es el que está acá arriba, que está mirando a todos hacia abajo. No, en realidad lo que apunta es que el episcopos está mirando todo, pero es un conjunto, es un consejo de ancianos que tienen la labor de supervisar y guiar. Entonces, cuando hablamos de obispos, estamos haciendo referencia a este concepto. ¿Se entiende? Episcopos. Bien. Por otro lado, también la Biblia va a ocupar las palabras anciano y presbítero, así también como pastor. ¿Ya? Y aquí vamos a ir viendo que son palabras intercambiables en realidad, significan lo mismo. De hecho, hay un texto bíblico en Hechos, en donde ahí vamos a descubrir que en realidad la labor es la misma en realidad, por decirlo de alguna forma. Entonces los presbíteros y los ancianos o pastores tienen como responsabilidad el pastoreo de la iglesia, la supervisión de la iglesia, de la congregación, así también del gobierno y también velar por la enseñanza. Entonces vamos a leer cuáles son los principios bíblicos que nos muestran este tipo de trabajo. En primer lugar, y a mí me gusta mucho porque en el Antiguo Testamento vemos esto, en Éxodo 18. Éxodo 18. Para que ahí usted vea que el sistema de gobierno presbiteriano no nace con la Reforma, sino que nosotros entendemos que es bíblico. Esto de un consejo de ancianos. ¿Qué nos narra Éxodo 18? La historia de Moisés con su suegro, que es Yetro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que voy a leer desde el 13 en adelante. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo. Es como juzgar, es como gobernar, estar ahí pendiente de lo que hace el pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Dijo, perdón, ¿qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo los juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y ahí es cuando el suegro le dice, no está bien lo que haces. ¿Qué es lo que no estaba bien? Que Moisés juzgara y diera a entender la voluntad del Señor. ¿Eso es lo que no estaba bien? Que estuviera solo. Exactamente. Y ahí está el consejo de Yetro. Y después le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. O sea, Yetro le está diciendo que seguir con esa forma de trabajo, donde él estaba solo, iba a ser perjudicial tanto para él como para el pueblo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo.
¿Qué es lo que le está diciendo entonces Yetro a Moisés? No te lleves tú todo el trabajo, no es sano, no es correcto, sino que escoge personas que te ayuden en esto, capacítalos, ellos te ayuden a juzgar para que no estés solo, y cuando hay algún asunto que sea más complejo, ahí que ellos te lo traigan a ti. Pero en esencia lo que estamos viendo acá es este sistema de gobierno a través de ancianos, presbíteros, pastores, que estaban a cargo del pueblo. Y no es una sola persona, sino que un consejo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Ya, vamos entonces con lo que dice la palabra de Dios a la hora de hablar de estos ancianos. Y vamos a la carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Capítulo 3, del 1 al 7. Y antes de leerlo, y antes de analizar el texto, y antes de concluir, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando hablamos de oficios eclesiásticos, ¿estamos diciendo que esos oficios los pueden ejercer cualquier cristiano? ¿Qué nos dice el sentido común? ¿Qué no? ¿Por qué no? Este es el primer texto, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ya. O sea, no cualquiera. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? ¿Qué más habían dicho, hermanos? Yo creo que tiene que tener el llamado para hacerlo. ¿Ya? ¿Llamado? Y cuando hablamos de llamado, ¿a qué nos referimos? Que su corazón sienta, como dice aquí, si siente algún ¿Ya? deseo de hacerlo. Y ahí tiene que ver también con dones. Cuando hablamos de llamado, también hay un tema de dones. Vamos con lo que dice Pablo en relación a esto. Él habla de requisitos de los obispos. Veamos qué dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, fíjese cómo Pablo inmediatamente hace una contraparte. Si usted desea ser obispo, si usted desea ser anciano, si usted desea ser presbítero, si usted desea ser pastor, buena obra desea. Acá viene el pero. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La NBI dice intachable. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos lo que busca? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá hay un paréntesis, pero es como una nota, porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Puede cualquier cristiano, cualquier creyente ejercer este oficio? No. Y si ustedes se fijan, el estándar bíblico que hay es alto. El estándar bíblico que hay es alto.
Y yo creo que aquí viene la pregunta que tenemos que hacer como iglesia, como presbiterio, como sínodo. Cuando hablamos de esto, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Vamos a buscar acatar los estándares bíblicos? ¿O vamos a buscar ajustarlos a nuestra realidad? ¿Qué deberíamos hacer? A lo bíblico. Y yo aquí soy bien honesto, hermanos, porque yo de verdad siento que lo que el Señor está diciendo acá es que aquellos que gobiernan la iglesia, aquellos que tienen esa responsabilidad, se les exige harto. Y me gustaría que pudiésemos ir anotando para ir viendo qué es lo que el Señor pide. Del 3, capítulo 3, del 1 al 7. Si alguien, vamos tirando ideas. Vamos a anotar acá requisitos. Según esta carta. En primer lugar, ¿qué significa eso? Intachable. Intachable. ¿Y qué tiene que ver eso con la práctica? ¿Qué significa eso, que sea intachable? Que nadie puede decir nada de él. Sobre todo el mundo. Claro, o sea, no puede estar gobernando a alguien en la iglesia, hermanos, que tiene mal testimonio allá afuera. Y no ha pasado como iglesia presbiteriana. No ha pasado. No en esta iglesia local, pero sí a nivel nacional. Que a veces han habido problemas públicos en donde se han visto involucrados presbíteros. ¿Y dónde está eso de ser intachable? ¿Dónde está eso de la conducta? ¿Qué más? Marido de una sola mujer. ¿Qué significa eso? Casado. ¿Ya? Que sea fiel a su esposa. Casado. Fidelidad. ¿Cierto? ¿Hombre? Ya, yo no voy a entrar en esa discusión hoy día. Ya, yo no voy a entrar en esa discusión hoy día porque como Iglesia Linares ya tuvimos una instancia y vamos a tener otra después como presbiterio. Entonces, desgastarnos en eso hoy día no. ¿Ya? Sí. Pero se puede dar también que haya sido casado de nuevo. No sé qué pasa ahí. Ya, casados de nuevo. Interesante esa... Tendría que ser viudo. Viudo. Porque bíblicamente, ¿cuáles son las razones para que alguien se pueda casar de nuevo? Viudez Y infidelidad. y fidelidad, ¿cierto? Divorciado. Claro, serían como las dos, los dos motivos, por decirlo de alguna forma. Viudez y, por otro lado, infidelidad, que ya de la mano con el divorcio. Es que no es divorcio. Porque hoy en día, si tú no te llevas bien con tu esposa, te puedes divorciar, ¿cierto? Y la ley te permite, pero eso no es sinónimo de infidelidad y tampoco está justificado bíblicamente. De hecho, cuando Jesús habla del tema de la carta de divorcio, porque a él le preguntan, él dice que el diseño de Dios no apunta al divorcio en caso de infidelidad, sino que apunta a la restauración y a buscar esa comunión. Y que el hecho que el Señor haya permitido dar carta de divorcio tiene que ver con la dureza del corazón. Pero no es parte de lo que Dios está pidiendo en la regla general. El Señor está llamando a perdonar. Y eso nos cuesta. Hoy en día perdonar una infidelidad es como impensado. Pero el Señor llama a eso. Y a causa de la dureza del corazón, el Señor permite el divorcio. Pero el diseño original es seguir. ¿Ya? ¿Alguien había...? Hermano, Ramiro. Otra causal que aparece en la Biblia también es cuando el converso es casado con el inconverso y el inconverso se va. También puede ¿Ya? ser causa de divorcio. Porque nos dice que no puede un santo estar atado a un yugo desigual. Ya.
A la luz de lo que enseña Pablo en Corintios, yo creo que no. Porque de hecho Pablo dice, sigan, porque a causa de la fe están santificando, entre comillas, la familia, a los hijos. Entonces habría que darle una vuelta, ¿ya? Sí. Ya. Habría que darle una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Yo, siendo bien honesto, cuando hablamos de esto, marido de una sola mujer, yo creo que lo primordial es destacar esto, de que tiene que ser casado. ¿Ya? Y aquí viene también un cuestionamiento, porque hemos tenido también presbíteros que son solteros. Es que también Pablo dice que si tienen el don de abstinencia, que no se casen. Claro. Pero tienen que tener el don de abstinencia. Y a veces el no estar casado también ha significado un riesgo. Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces, yo creo que apunta a eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de casado, estamos apuntando a familia. Cuando hablamos de familia, hablamos de hogar y a la vez hablamos de hijos. Y eso es lo que Pablo va a desarrollar más adelante en este mismo texto. Entonces acá también tiene que ver un tema de gobierno. Un tema de gobierno en el hogar. Entonces, y aquí viene mi crítica, ya espero no ser duro, pero alguien que a lo mejor todavía vive con los padres, ¿sabe lo que es gobernar una casa? No. Entonces, si no sabe lo que es gobernar una casa, como diría Pablo acá, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces, yo me atrevería a decir, y esto es una reflexión más personal, pero yo creo que esto del matrimonio también es importante que consideremos. Porque también hay un elemento ahí de gobierno, de experiencia, de conocimiento. Y por otro lado, la fidelidad. Yo insisto, no voy a meter acá. Pero la fidelidad. ¿Qué significa eso? La fidelidad. Ya, ser fiel. Respeto. Que no sea adúltero. Ese es el tema. Entonces, hermanos, cuando un presbítero, un anciano, un pastor cae en infidelidad, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Suena duro, pero bíblicamente ya no cumple los requisitos para ser anciano. Ya no cumple los requisitos para ser pastor. ¿Podrá seguir siendo hermano? Sí. ¿Puede participar de un proceso disciplinario y ser restaurado? Sí, perfectamente. Pero ya queda invalidado para ejercer esto del gobierno. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Y ya ha pasado con pastores, hermano. Yo creo que ustedes han escuchado casos de pastores. Muy reconocidos incluso. ¿Sí? Pero en la iglesia a veces se saltan esos requisitos. ¿Ya? Y tenemos nosotros pastores solteros. Sí, sí, sí. Entonces, cuando las autoridades tienen, digamos, porque los presbiterios son los que eligen, y ellos examinan al pastor, al candidato y cuando ellos son los que determinan que una persona soltera sea pastor o presbítero, entonces también es un doble riesgo por lo que significa las tentaciones que existen después. Sí, sí, sí. Primero que todo, no tiene la experiencia de gobernar un hogar, ser esposo, ser fiel en lo que significaría la relación matrimonial. Por lo tanto, a veces nosotros creemos ser muy bibliocéntricos, diríamos, pero se nos escapan algunas cosas que posteriormente podrían ser, digamos, de hecho no son bíblicas, nos saltamos y por esa razón es que a veces nos sucede lo que nos sucede. Los exámenes a veces a los candidatos al pastorado, por la necesidad, se acepta
Y nos saltamos. O sea, y nos saltamos requisitos tan importantes como ese. En el caso, por ejemplo, de ser intachable, indudablemente hay un conocimiento público de la calidad de persona que es. Pero cuando el marido de una sola mujer es una decisión que toma la persona, el candidato o el hombre, frente a un requerimiento que lo exige la palabra. Entonces a veces nos saltamos esos procesos y nos prestamos a que por necesidad aceptemos cosas que no deberían ser. Ya, sí, yo ahí me gustaría hacer una reflexión, porque, y acá voy a hablar de ministros, ¿ya? Porque estamos hablando de presbíteros, pero ahora voy a hablar de ministros, que hablamos de lo que nosotros conocemos como pastor ordenado. En el sínodo pasado, estábamos conversando sobre y discutiendo el tema de cómo lidiamos con esto de los seminaristas. Cómo estamos llevando los procesos de los candidatos al pastorado. Y esto es una crítica que yo tengo, hermanos, y se las quiero mencionar. Pero para mí, el ser licenciado del seminario no es equivalente a estar listo para ser pastor. El ser licenciado del seminario no es equivalente a estar listo para ser pastor. Y a veces nos confundimos. A veces creemos que si el hermano termina el seminario, está listo para ser pastor. Y eso no es así. O sea, el requisito es conocer la Biblia. Claro. Pero eso no es sinónimo de que esté listo y preparado para ser pastor. Y ahí yo creo que fallamos muchas veces como iglesia. Porque ante la necesidad, como decía el hermano Simón, que necesitamos pastores, estamos ordenando a recién egresados, pero no estamos verificando si cumplen o no, o si están capacitados para enseñar. Y con esto quiero cerrar, hermanos. Por tanto, hermanos, yo cuando termine el seminario, yo lo primero que voy a decir al presbiterio es que sin mirar mi título o el diploma, ellos digan si realmente yo soy capacitado para ser pastor, o si no, que me sigan haciendo trabajar o me sigan poniendo en práctica. Porque terminar el seminario no es sinónimo de ser pastor. Hay casos en donde, claro, se convalida el trabajo que han hecho los hermanos antes, pero también hay que ser rigurosos ahí, yo creo. Y esa es la labor del presbiterio. Esa es la labor de quienes están por delante de la iglesia. De preparar, cuidar y guiar a los que están por delante y a los que van a ser ministros. Pero insisto, el ser egresado de un seminario no es sinónimo de estar listo para ser pastor. Inclusive podemos tener egresados que a lo mejor no son intachables. Podemos tener egresados que incluso engañan a su esposa o que no son fieles, que no las aman. Bueno, hay otros requisitos más, que no son honestos, que a lo mejor son avaros. Y esas cosas tiene que la iglesia darse cuenta y decírselas e ir puliéndolo, trabajando con esa persona para que a fin de cuando sea nombrado pastor, lo hagamos bíblicamente. Yo creo que eso es importante. Pero a veces, ¿qué pasa? Que ante la necesidad nos saltamos procesos. ¿Y qué es lo que decimos? No, es que la iglesia no va a avanzar. Es que la iglesia no va a crecer. Hermano, la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia le pertenece al Señor, no nos pertenece a nosotros. No somos nosotros los que dictaminamos los tiempos. Lo que sí tenemos que buscar es ser bíblico en lo que el Señor nos está pidiendo. Hermano Ramiro. Sí, es que yo estaba pensando, me fui a Hechos, pensaba en el apóstol Pablo, en Timoteo, en Tito, que también administraban lo que es la palabra y lo que es casado. Entonces, claro, a lo mejor estamos confundiendo, uno es el liderazgo de una iglesia local con los liderazgos que hay en cuanto a los ministerios. Ya, sí, efectivamente. Y para aclarar eso, tenemos que irnos a Efesios 4. Efesios 4:11. Que aquí nos va a aclarar un poquito más, y aquí también hay un tema de interpretación en relación a esto.
Porque tenemos que entender también que el primer siglo de la iglesia es un periodo particular, excepcional, por decirlo de alguna forma. En primer lugar, porque estaba Cristo presente. En segundo lugar, porque estaban los apóstoles. Y acá Pablo, cuando está hablando de la unidad de la iglesia y cómo el Señor es el Señor de la iglesia, Pablo, ¿qué dice en el versículo 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ya? Y aquí viene lo que algunos dirían de que Juan Calvino reconocía 4 oficios. Apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pastor y maestro vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Acá la Reina Valera coloca un "y" como si fuesen 2 cosas distintas, pero otras versiones lo ven como un todo, pastores y maestros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Y algunos ven de que acá Pablo no está hablando necesariamente de los oficios eclesiásticos, sino que está hablando de los dones y cómo el Señor trabajó en la iglesia en el primer siglo. En primer lugar, habían apóstoles, que eran los llamados por el Señor. Y ahí ya no hay más. Apóstoles. En segundo, profetas. ¿Qué entendemos por profetas? Ya, pero es que en el primer siglo, el concepto de profeta, si bien se asociaba al que anuncia, también tenía que ver con un tema de revelaciones. Porque en el primer siglo, el Señor también revelaba cosas. Porque el canon no estaba cerrado, la Biblia no existía. Y el Señor también usaba profetas, el don de profecía, por ejemplo, para revelar y enseñar su mensaje. Entonces, nuevamente, si vemos el desarrollo histórico, también lo veríamos como algo excepcional del primer siglo. Segundo lugar, evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Muchos llegan a la conclusión de que los que eran enviados por los apóstoles cumplían esta labor de evangelista, como por ejemplo Lucas, Felipe, Timoteo y Tito, por ejemplo. Algunos dicen que también cumplían esta labor, ya que ellos fueron enseñados por los apóstoles y después fueron enviados incluso los 70 también. También cumplían esta labor de ser enviados, de ir a evangelizar. Y por otro lado, a los que gobiernan o enseñan. En este caso, pastores y los maestros. Entonces, podríamos entenderlo de esa forma, de que claro, hay casos particulares en el Nuevo Testamento de hombres que servían, pero ellos lo hacían bajo otro concepto, en este caso de evangelista, por ejemplo, que eran enviados, que eran capacitados por los apóstoles y tenían el llamado, la responsabilidad de propagar el evangelio, de anunciarlo. ¿Ya? Entonces, ahí se ve una distinción en relación a esto. ¿Ya? Pero yo, nuevamente, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Que nosotros como iglesia, cuando actuemos, tenemos que también actuar a través de lo que es normativo, por decirlo de alguna forma. O sea, aquello que está escrito en la Biblia. ¿Qué nos pasa? Que a veces nos vamos más a las excepciones. Cuando las excepciones son excepciones. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a donde está lo que el Señor ha dicho. ¿Ya? Bien, ¿qué más dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3? Ya dice sobrio, prudente, decoroso. Voy a anotarlo todo en uno, ¿ya? Sobrio, prudente y decoroso. ¿Qué significa esto? Sobrio, prudente y decoroso. La NBI va a decir moderado, sensato, respetable. Así lo dice la NBI. La NBI dice debe tener control propio y sabiamente y tener una buena reputación. Ya. ¿Se entiende más o menos lo que busca acá? Yo creo que aquí lo que está diciendo es que tenga autocontrol. Que no sea impulsivo. ¿Se ha pillado usted a veces con personas que son impulsivas, que no piensan las cosas, sino que llegan y actúan?
yo creo que aquí está apuntando todo lo contrario. A que quienes estén por delante deben ser personas que actúen con sobriedad, que sean prudentes a la hora de decir las cosas, comunicar las cosas y tomar decisiones con prudencia y también con decoro. ¿Ya? ¿Qué más? Hospedador, ¿cierto? Hospedador. Y después tenemos... Ya. Sí, apto para enseñar. Y eso yo creo que es importante. Apto para enseñar. Hermanos, la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia, ¿en quién recae? En los pastores, en el consistorio. En el consistorio. Sí, no, En los pastores, claro. porque el consistorio es equipo pastoral. Exactamente. Entonces, esto es importante. Y aquí viene el paso previo. Alguien que sea apto para enseñar necesariamente debe conocer la Escritura. ¿Cierto? Si no, ¿qué va a enseñar? Y eso es lo que dice acá más adelante, no un neófito. Ya lo voy a colocar al tiro. No neófito. ¿Y neófito qué significa? Un recién llegado. Recién llegado. Recién llegado sin conocer. Nuevo en la fe. Hermano Gerson, ¿Sí? yo en ese punto, nosotros en mi vida presbiteriana he visto a veces como, bueno, primero que todo se saltan muchos puntos. En el caso de que, como yo, marido de una sola mujer, se eligen a veces presbíteros solteros, con todo el riesgo que significa, o sea, no es que el casado esté Exento. de riesgo, Claro. pero me refiero con la mayor tendencia a ser díscolos, particularmente siendo jovencitos. Entonces a veces se eligen presbíteros solteros, jóvenes que todavía no tienen un proyecto de vida pensado, a veces sin pololear, entonces es un riesgo cero. Y también he visto cómo se eligen hermanos que a veces no están preparados, son muy recién llegados y se eligen como presbíteros y fallan a la llegada. O sea, cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer cosas, entonces algunas cosas les molestan y dejan todo de lado, presentan la renuncia y quedan los consistorios a veces tambaleando por eso, no, porque son neófitos, no son personas de una solidez bíblica, espiritual o una vida por lo menos con un tiempo de vivencia dentro de la iglesia. Sí, sí, déjeme, para complementar lo que dice el hermano Simón, no es que yo sea crítico con los jóvenes solteros, pero uno también más o menos va viendo cómo funcionan a veces. Y los jóvenes solteros a veces no tienen responsabilidades. A veces se mandan a cambiar de una. Podría ser que encontró trabajo en otra ciudad, se manda a cambiar y deja ahí su responsabilidad porque no tiene a quién responderle. Los padres le van a decir, hijo, anda en realidad. Pero como no tiene un proyecto de vida, como decía el hermano Simón, como no tiene responsabilidades familiares, puede ser muy volátil en ciertas cosas en la vida. Entonces, también hay que tener eso presente a la hora de considerar. Sí. Sí, dentro de la iglesia presbiteriana ha pasado un caso así donde se eligen presbíteros solteros y se ha habido problemas. O el hermano se ha comportado de acuerdo a cómo tiene que comportarse. Esa es la pregunta. Sí, hay de todo, hay de todo. Sí. Incluso conozco casos de presbíteros jóvenes, recién casados. Entonces, también ahí es responsabilidad de la iglesia, hermanos. No llenar por llenar los cupos. Y eso sucede a veces porque, lo voy a decir con todo el respeto, así que por favor no lo saquen una doble explicación. Pero a veces los hermanos que somos
mayores y que podemos disponernos con nuestra capacidad y voluntad para el servicio, nos negamos a eso. Entonces las iglesias se encuentran que no hay quien asuma o tienen que asumir hermanas porque la necesidad está, o tienen que asumir jóvenes que no están absolutamente preparados. Y nosotros decimos, es que me falta. Yo creo que un convertido siempre está dispuesto a servir al Señor. ¿Sí? Y eso ha sido todo un tema de la iglesia. El que los varones asuman también su responsabilidad y su labor. Las mujeres presbíteros de la iglesia, de las cuales yo reconozco su trabajo, su abnegación, su voluntad de servir, es porque nosotros los varones fallamos. Porque no queremos asumir roles de trabajo, de responsabilidad dentro de la iglesia. Que lo haga otro, porque yo no quiero quemarme. No, la obra del Señor a veces nos exige renuncia de algunas cosas nuestras porque la obra del Señor nos necesita. Y por esa razón es que nosotros hoy día estamos discutiendo si las hermanas deben ser elegidas o no deben ser elegidas. Pero no nos vayamos a ese tema. No, estoy solo tomando el tema y diciendo que a veces es necesario tomar hermanas porque los hermanos no quieren asumir esa responsabilidad. Hermano Ramiro. Sí, yo quería llegar a un punto Ya. anterior cuando hablábamos de pastores y maestros. Sí. Porque generalmente cuando van al instituto tienen su maestría, o sea, conocen todo lo que es la verdad. Por lo tanto son maestros. Pero para mí, para que sea pastor, como usted lo dijo, no para que escuche el hermano acá, porque él dice que hable fuerte. Entonces, el pastor es un oficio que debe ejercer. Y ahí yo creo que estamos al debe. Porque el pastor, como usted lo dijo, es el que cuida el rebaño. Si hay una oveja que se descarría, ya tiene que ir el pastor a buscarla. Los pastores, sí. Sí, los pastores. Entonces, yo creo que hay que diferenciar eso cuando dicen pastores y maestros. Yo creo que Es que claro, es que a través de la Reina Valera vemos esa diferencia, pero cuando vemos otras versiones, no es tal esa diferencia. Pero si llevamos a la realidad pasa eso, porque Es que los pastores necesariamente son maestros. Sí, pero primero yo creo que son maestros, porque salen con su maestría. No, yo creo que no apunta a un grado académico. Cuando habla de maestro, no apunta a un grado académico, apunta a ser un referente. A conocer la palabra, enseñarla. Y que la iglesia a través de su ejemplo está aprendiendo. Eso es como un maestro en realidad. Porque el maestro... El maestro tiene un oficio, sabe hacer un oficio y lo... Claro, porque yo igual entiendo esto de la pedagogía, que la pedagogía no es solamente pararte en una sala de clases y entregar conocimiento. Eso lo puede hacer cualquiera. Para mí un maestro o un profesor o alguien que se dedica a enseñar es alguien que también transforma vidas, alguien que también te enseña valores, te enseña cosas, es un modelo a seguir. Para mí eso es un maestro, alguien que te enseña, que no solamente te da la teoría, sino que te enseña cosas más prácticas de la vida, que está contigo. Para mí eso es un maestro. Y yo creo que es lo que cumple un pastor. Eso es lo que cumple un anciano, un líder, que tiene que ser un referente. Y eso es lo que creo que dice Pedro en una de sus cartas. Que tiene que ser un ejemplo para la grey. Una parte práctica que nosotros veíamos en el caso de los maestros eran nuestros profesores que tuvimos tanto en la secundaria. Yo hablo de mi tiempo, de la secundaria, después los estudios superiores. Entonces, siempre uno al profesor lo veía como una persona completa, porque era capaz de controlar un grupo de 40, ¿cierto? Transmitir el conocimiento, y para nosotros, los alumnos, era un referente que siempre pensábamos y nos preguntaban, ¿qué te gustaría hacer cuando grandes profesor? ¿Ya? Porque nosotros lo veíamos como una persona que manejaba el conocimiento y era capaz de entregarlo con expertise, era capaz de transmitir lo que él sabía para que los otros pudieran seguir lo mismo. Bien. Sí. Viéndolo en el contexto bíblico también, el concepto de maestro es el rabí, y era una persona a la que el pueblo sigue. Es lo que le pasaba a Jesús. La multitud seguía a Jesús
lo llamaban rabí y le hacían preguntas porque era muy propio de la cultura judía que la gente siguiera a un maestro, siguiera a un enseñador. Pero esa figura era tan potente, no solo por lo que decía, principalmente por lo que decía, pero también por su propia vida. Entonces, eso provocaba, estimulaba a que la gente lo siguiera. No solo que caminara físicamente tras él, sino que lo imitara su conducta, que es también parte de lo que la palabra del Señor nos enseña, que debemos acordarnos de nuestros enseñadores, de nuestros maestros, examinar su conducta e imitar su fe. De eso se trata. Entonces, los maestros no son solo personas que hablan cosas interesantes y que enseñan, son personas que inspiran, que movilizan, que mueven, que hacen que la gente cambie su manera. No es que el maestro tiene el poder, no, es un instrumento de Dios a través del cual Dios usa y transforma la vida de las personas. Sí, de hecho el concepto de maestría o de profesor que nosotros tenemos hoy en día es totalmente distinto al bíblico. Porque para nosotros un maestro es una persona que en cierto horario va a una sala de clases, se para adelante y enseña. Eso es lo que nosotros entendemos como maestro, como profesor. Pero en los tiempos del Señor Jesucristo, el ser maestro era más que eso. Era vivir con los discípulos. Entonces, usted, por ejemplo, pedagogía, tiene una pedagogía, pero si no la sabe ejercer, la puede enseñar, pero si no la sabe ejercer, no la lleva a la práctica, no es un maestro. claro, es que ahí va el tema. Por eso yo quería hacer la diferencia con un grado académico, que cualquier persona puede tenerlo, con el hecho de ejercer esto y ser un maestro, de inspirar, enseñar, estar ahí y acompañar. Porque ese es el concepto de maestro en el Nuevo Testamento. De alguien que estaba ahí, que vivía con ellos, que los acompañaba. No alguien que se paraba a las 8 de la mañana a dar una clase hasta las 10 y tomaba notas los discípulos. No, un maestro es alguien que estaba ahí. ¿Ya? Hermanos, nos quedan algunos requisitos. ¿Cuáles son los que faltan? Hay uno que yo creo que es importante, hermanos, que no lo hemos anotado. Es que, ya, ¿qué pasa con el vino? ¿Está prohibiendo acá el tomar vino? No. ¿Qué es lo que está hablando ahí? El exceso, el autocontrol. ¿Ya? Entonces yo lo podría, dentro de esta misma línea, en lo que es el autocontrol, el manejarse, el ser sobrio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más nos falta? ¿Ya? ¿Qué significa eso? No peleador. No peleador. Yo también lo incluiría dentro de esto. Una persona sensata. ¿Qué más? Ya, ahí también podemos... Ahí tenemos un punto complicado. Sí, no codicioso. Codicioso. Y acá nosotros cuando hablamos de codicia, por lo general lo asociamos con la plata, ¿cierto? Pero si vamos a la raíz de eso, incluso podríamos decir que esto de codiciar va más allá del dinero. Codiciar el poder, por ejemplo. Es desear lo que no tengo. Incluye muchas cosas. Es un tema del corazón, de desear algo que en realidad no deberías tenerlo. Entonces eso puede ser anhelar dinero, ocupar un cargo en la iglesia para ganar dinero o lucrar, o poder. Hermano, yo... Claro, ganancias. Claro. Ganancias. Sí, po, exactamente. Uno puede ganar poder. O sea, hermano, yo conozco casos, me da vergüenza decirlo, pero casos de presbíteros o pastores que anhelan poder. Anhelan estar metidos en el presbiterio, anhelan estar metidos en el sínodo. Comisión ejecutiva. No, es que tenemos que tener un pastor del presbiterio en la comisión ejecutiva, porque si no, hermanos, no. Claro. Entonces, hay que cuidarse de eso. Aquí lo que dice anhelar no está prohibido, por lo que dice Pablo acá. Desearlo, pero. Claro, no codicioso de ganancias deshonestas. Desearlo es una cosa, pero Claro. vienen los peros que son estos. Claro, que yo estoy apuntando a la raíz del problema que está en el corazón. Ese deseo de desear algo más allá de lo que realmente tienes. Y eso es peligroso. También el tema de que la codicia no es desear algo para la gloria de Dios, es desear algo para su propia satisfacción egoísta. Entonces, cuando dice al principio de lo que estamos leyendo, dice que no está mal desear obispado, no está mal pensándolo en una persona que lo
cumplir todo eso, porque una persona que cumple todos estos requisitos es una persona que vive para la gloria de Dios. Eso está detrás de todo esto. Vive, su vida está en función de la gloria de Dios, no de satisfacer sus propios deseos carnales. Sí. Es que todos deseamos eso. ¿Mm? Es que todos deseamos eso. Estamos aquí porque deseamos la gloria. O sea, sí, pero es que en la práctica no todos cumplimos a veces. Todos fallamos en algo. Por algo Es que de todos todo. van Y ahí está, y ahí viene la pregunta, po. Como iglesia vamos a buscar ser fieles a la palabra o acomodarnos a la realidad. Tiene que ser la palabra, po. Ese es el estándar. Si yo tengo un hermano que roba o que es avaro y me dice, hermano, yo quiero ser anciano, quiero ser pastor. Yo le voy a decir, bueno, hermano, si usted no puede dejar ese pecado, bueno, démosle. O debería decir, hermano, eso no es bíblico y usted tiene que arrepentirse primero de eso y después de eso vemos si usted está capacitado o no. Es lo segundo. Pero a veces ante la necesidad, la urgencia, que yo a veces no la entiendo, tomamos decisiones que no son bíblicas. Y por eso es importante que como iglesia busquemos siempre glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Se nos queda, hermano, un punto importante que todavía no lo dicen. Puede ser amable, apacible, Ya, sí. avaro, que gobierne su casa. 4, versículo 4, que habla de gobierno. Gobierno. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y yo, hermanos, quiero ser bien crítico, voy a sonar bien pesado. Pero a mí no me agrada ver casos de presbíteros en que todos sus hijos están en el mundo. A mí no me parece correcto. A mí no me parece correcto tener presbíteros que prácticamente están obligando a sus hijos a venir a la iglesia. Y los hijos vienen con cara de, me quiero ir. Yo creo que hay un problema ahí, en el hogar, que no gobierna bien su casa. ¿Y por qué soy crítico? Porque, hermano, eso es un ejemplo. O sea, claro, si yo veo que el líder o quien está pastoreando la iglesia no tiene a sus hijos o no está gobernando su casa, ¿qué le estoy diciendo implícitamente a la congregación? Da lo mismo como tú vivas en tu casa. Da lo mismo como tú vivas. Entonces yo creo que este tema es importante, hermanos, el concepto de gobernar. Porque la iglesia está compuesta por familias de la fe. Obviamente, hermanos, cuando lo vemos en la práctica, hay casos, excepciones, hay un montón de cosas que ocurren en la práctica. Matrimonio en yugo desigual, y un montón de cosas. Pero yo quiero ir al principio bíblico, más que entrar en casos puntuales. Lo que el Señor está diciendo es que quienes gobiernan deben ser ejemplo. Y a veces ahí es donde más nos pega también el que, por ejemplo, pastores no tengan a sus hijos en la iglesia. No sé si ustedes han pillado casos así. Jonás. Hermano, lo que me hace pensar a mí eso es que muchas veces los padres o la familia no está viviendo el evangelio dentro de su casa. Porque si tú vives un evangelio en base a la doctrina y tú eres un ejemplo para tus hijos en tu casa, tus hijos te van a obedecer, aunque sean rebeldes y todo, tu hijo va a ver en ti un ejemplo, o sea, en uno, el padre va a ver un ejemplo o un modelo a seguir. Y yo creo que viviendo el evangelio en casa, porque no sacamos nada, ¿cierto?, de hablarlo, conversarlo acá en la iglesia, pero si no lo vivimos de manera correcta en nuestro hogar, lo más probable es que ese hijo crezca, ¿cierto?, como a veces uno dice coloquialmente, chueco, pero en realidad porque no conoce a Cristo, porque en su casa Nunca se le enseñó. nunca vivieron
Y solo para complementar, y después le doy el pase, con los pastores, ¿qué es lo que pasa? Que a veces los pastores están tan preocupados de pastorear la iglesia que no pastorean su casa. Y llega un momento en donde los hijos llegan a, no sé, 15, 16, 17, 18 años y empiezan a ver que lo que el papá enseña en la iglesia no lo está viendo en la casa. No lo vive en casa. Y eso genera un rechazo. Y yo lo he visto, hermanos. Y el hijo dice, ¿para qué voy a ser como mi papá? Mejor me quedo, me voy. Mejor no quiero seguir este camino de falsedad que sigue mis padres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar acá? Tanto para, o sea, en los presbíteros, ya sea un ministro o un anciano regente, que esté gobernando su casa. Que su primer ministerio sea su casa. Entonces, hermanos, cuando usted vea que yo me estoy preocupando más de la iglesia antes que mi esposa o mis hijos, usted llámeme la atención. Porque estoy fallando. Con toda confianza, llámeme la atención. Porque el primer ministerio es en la casa. ¿Alguien quería...? Sí. Que lo dijiste tal cual como que a veces pasa con los pastores de que se dedican a pastorear la iglesia y no pastorear su casa. Y eso con el tiempo genera rebeldía. Muchas veces, bueno, lo vi mucho en la iglesia de donde yo vengo, el pastor le decía a la congregación, primero la iglesia, segundo la iglesia, tercero la iglesia, cuarto ustedes. Lo escuché de hermanos que eran guías de clase. Se lo decía a sus 7 hijas. Primero la iglesia, segundo la iglesia, tercero la iglesia, cuarto ustedes. Muchas de esas niñas se casaron en hijos igual, muchas de ellas, sus vidas fueron tremendas. En la fidelidad y en la misericordia del Señor, el Señor restauró su vida, hoy día formaron familia. Pero a lo que quería llegar era que esto no es solo para los pastores, esto es para todos los varones y para todas las mujeres de la iglesia. Nosotros debemos pastorear nuestro hogar. Esa es nuestra primera responsabilidad. El varón tiene que pastorear su hogar, no puede descuidar esa labor. Y obviamente si es pastor, obviamente por un tema de tiempo y dedicación sería un tremendo desafío. Pero lo que significa gobernar, por eso es que creo que el versículo habla, el que leíamos antes de Efesios 4, habla de maestros y pastores, que es una misma cosa. Porque el maestro, como decíamos, no es un grado académico, el maestro es una persona que inspira, que modela, que pastorea, eso es, que vive con la persona, que está al lado de esa persona para inspirarla, es ese buey viejo junto al buey nuevo. Entonces, gobernar no es imponerse, no es dictar normas y yo soy el hombre de la casa y aquí cuando está el papá nadie respira, nadie habla, no se trata de eso. Es una figura, es un modelo que hace que toda la familia gire en torno a esa persona, no idolatrarla, sino que es una persona que ha sido puesta por Dios como cabeza del hogar, como Cristo en el hogar, para ser imitado, para que los niños y la esposa también vean en esa persona un modelo a seguir. De eso se trata el gobierno, no es imponerse, es llevar, liderar, ¿cierto? Motivar, movilizar a ese hogar a Cristo, a usted. Sí, hermanos, ya estamos en la hora. Estuvo muy buena la conversación. Hay otro texto bíblico que también va a hablar de cuáles son los requisitos. Tito 1:5-9, para que usted lo pueda buscar en la casa, ¿ya? Si se da cuenta, son bien similares. Es bien similar lo que Pablo está enseñando acá. Por otro lado también, y con esto quiero ir cerrando, hermanos, porque estamos ya en la hora. ¿Sí? En el caso de Tito, habla de no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no solamente anhelar otra cosa, sino que está diciendo no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, tiene que ser una persona proba. Supongamos que en el caso que es un comerciante, ¿cierto? Tiene que también ser un comerciante entendiendo que
su función del negocio no es solamente sacar plata de cualquier forma, sino que dice que no es una persona codiciosa de ganancias deshonestas. Nosotros vimos, con la experiencia dolorosa de nuestra iglesia, que ha manejado, digamos, presbíteros que hoy día están cuestionados, ¿ya? De personas que han sido turbias en sus negocios. No está muy lejos de nosotros como iglesia presbiteriana. Entonces, eso también es una situación que hay que preverla respecto de los que son presbíteros. No solamente porque manejen dinero, sino que a veces esos dineros también son mal habidos dentro de esa persona. Y por esa razón dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. O sea, Sí. es conveniente y es necesario ganar. Porque nosotros, el que trabaja es porque necesita una recompensa económica a su trabajo laboral. Pero eso no significa ser deshonesto en su negocio. Sí, exactamente, hermanos. ¿Sí? Hemos hablado ya, por gente de todos los requisitos, y si no hay personas calificadas dentro de la congregación, ¿qué se hace? Buena pregunta. Ya. Y con eso cerramos, porque creo que esa pregunta es clave. Yo les voy a dar mi opinión. Si no hay una iglesia, o sea, si no hay personas que cumplan esos requisitos en la iglesia, nuestro estatuto muestra una vía alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia dice al presbiterio, que es como el consejo superior, le dice, ¿saben qué, presbiterio? Nosotros no tenemos cómo formar un requisito, es como una autodenuncia. Ayúdennos. ¿Y qué es lo que debería pasar? El presbiterio toma carta en el asunto, se encarga el presbiterio de la iglesia, y lo más probable es que la iglesia pasaría a ser una avanzada congregación o punto de predicación. Esos son como los títulos que da el estatuto. Pero la iglesia sigue funcionando igual. Entonces, como que, y esto, hermano, es una crítica. A veces enseñamos mal esto de que si no hay oficiales, si no hay presbítero, la iglesia desaparece prácticamente. Como que a veces eso se enseña, y eso es mentira. La iglesia sigue funcionando igual. Obviamente bajo la tutela ahora del presbiterio, bajo la tutela de una iglesia organizada que tenga personas que puedan ayudar. Pero la iglesia sigue funcionando igual. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por lo que hemos conversado. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, Señor. También a mirar la historia, Señor, a la luz de tu palabra. A juzgar nuestras decisiones y acciones en función de lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando para que podamos seguir siendo fieles a ti y seguir extendiendo tu reino, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y te damos gracias por Linares. Te damos gracias por esta iglesia porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, tú aún así te sigues glorificando en esta iglesia, Señor. Y tú nos llamas a seguir trabajando. Y te pedimos que pongas en nuestros corazones el deseo de seguir formando líderes, seguir capacitando para tener cristianos cada vez más comprometidos con la fe. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.